Ganas de empezar la clase, profesor Gustavo Aspero, en un par de minutitos ya estamos empezando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos reunidos, perdón, estamos reunidos hoy. Queremos agradecer, para empezar el módulo 2 ya, con el profesor Gustavo Asperue. Queremos agradecer antes que nada a todos los donantes que hacen posible costear parte de estos programas. Y queremos contarles que el módulo 2 va a ser sobre el hombre, la economía y el Estado, y el profesor Asperue hoy, en la clase 5, se va a referir a la economía como ciencia, economía y ética. Antes que nada, les recordamos que el martes que viene es martes santo, y por nuestra audiencia, que va a estar muchos muy ocupados con la Semana Santa, decidimos no tener clase el martes santo, por lo cual nos vamos a ver recién el 22 de abril de 18:30 a 20, siempre en horario de Argentina. Bueno, les contamos un poco una semblanza del profesor Asperue. Gustavo Asperue es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina y máster en Economía Política por el Claro. Swiss Management Center. Es secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UCA y además es director académico del Instituto Acton Argentina. Ha enseñado doctrina social de la Iglesia durante 30 años en los ámbitos secundario, terciario y universitario. Y en los últimos años ha llevado el programa Poverty Cure a diversas ciudades de la Argentina y al exterior, y ha realizado presentaciones en Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile y Uruguay. Bueno, Gustavo, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias Silvina, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por sumarse a esta propuesta del Instituto Acton, eh, la diplomatura sobre economía de mercado, antropología cristiana y economía de mercado. Bueno, me toca a mí en este segundo módulo dar un poco una visión de la economía, ¿no? Este título, El hombre, la economía y el Estado, de alguna manera quiere presentar a la economía, en primer lugar, como un estudio del ser humano, como un estudio del ser humano que vive en comunidad. Y también, por supuesto, en el marco de la organización económica, el rol de las leyes y del gobierno. Este título, El hombre, la economía y el Estado, también algunos quizá lo sepan, es el nombre de un grueso volumen de un economista, Murray Rothbard, que intentó desarrollar un tratado de economía, ¿no? Bien, siguiendo un poco la idea entonces de este segundo módulo y en esta primera clase hablar un poco tanto de la economía como ciencia como de su relación con la ética. Ustedes habrán visto que hace ya bastante tiempo yo daba como referencia un artículo escrito hace ya unos cuantos años, el padre James Sadowski, ya falleció, un sacerdote jesuita norteamericano, que se titula La Iglesia y el Mercado. Y también, creo que ayer o antes de ayer pudieron haber recibido un mail. Esto no era pretendiendo que leyeran de ayer para hoy nada, pero si alguien quería hacerlo, un artículo escrito por tres economistas
sobre dos maneras distintas de entender la economía, ¿no? Y con esto, de alguna manera, vamos a empezar. Bueno, voy a compartir pantalla, a ver si tenemos todo en orden. Espérenme un minutito. Aquí. eh, Ahí estamos. Espero que, Se ve perfecto, Gustavo. bueno, Ah, no, se fue, ¿no? ahí se fue. Ahora sí, Se veía perfecto. Bueno, se leía voy así. a compartir. Vamos a ver. Y entonces, acá. No, Ahí sí, sí, abajo, para hacerlo, para agrandarlo, la sí, pantalla. sí. Ahí estamos. Ahí sí, ahora sí. Entonces, no sé por qué. Bueno, entonces aquí estamos, ¿no? El título del módulo y la propuesta de este encuentro, hablar un poco de la economía como ciencia y de la relación entre economía y ética. Bueno, las referencias que vamos a utilizar en este encuentro de hoy, en primer lugar, este texto que se llama Sacerdotes Supremos y Filósofos Humildes, la batalla por el alma de la economía. Esto está escrito por tres economistas, Peter Bethke, Coyne y Leeson. Y el otro que les hacía referencia, La Iglesia y el Mercado, de James Sadowski. Vamos a hacer algunas aclaraciones previas, ¿no? La palabra economía puede tener muchos sentidos, por eso digo ahí arriba en el título que vamos a hablar de la economía como ciencia. La economía puede entenderse también como un ámbito de la actividad humana, ¿no? Como la actividad económica que llevamos adelante cada uno de nosotros cuando trabajamos, compramos, vendemos. También a veces se habla de la economía refiriéndose a la situación en esa materia de un país, la economía argentina, si está en crecimiento, si está en desarrollo, si está en recesión. Acá estamos hablando de una disciplina especializada que, como toda ciencia, tiene un objeto de estudio. Y nos preguntamos qué relación hay entre esa disciplina, que estudia el ser humano viviendo en sociedad, y la ética. Pero nos encontramos con algo que a mí me parece muy importante subrayar, y es que no hay una única manera de entender la economía como ciencia, ¿no? Y esto es sobre todo el tema del primer artículo, este que se llama Sacerdotes Supremos y Filósofos Humildes. Sin embargo, en el artículo del padre Sadowski también hay referencias a esta cuestión. Vamos a ver. Yo lo presento esquemáticamente de esta manera. Podemos entender que hay dos maneras de entender la economía como ciencia. Una es la visión clásica. ¿A qué nos referimos con la visión clásica? Bueno, es la visión un poco de los fundadores, ¿no es cierto? Adam Smith, David Hume, David Ricardo, básicamente todos los economistas clásicos, luego los franceses como Jean-Baptiste Say, y de alguna manera, bueno, el propio Frédéric Bastiat, al cual vamos a hacer referencia en este módulo. Y yo me animo a decir que toda la línea que hoy se denomina la Escuela Austríaca de Economía, en realidad es una continuación de esta visión clásica de la economía como ciencia. ¿Cuál es el modo de entender la economía desde esta perspectiva? ¿No? Reitero, es la perspectiva de la economía desde su origen. Los autores de este artículo eh, caracterizan al economista que entiende la economía de esta manera como un filósofo humilde, como dice ahí abajo en la diapositiva, ¿no? La visión clásica de la economía, podríamos decir, la concibe como un estudio de la sociedad, estudiar fenómenos que se producen en la comunidad humana. Y dice aquí procesos de orden espontáneo. Son procesos de orden espontáneo. Bueno, a los economistas, ustedes recuerdan que si tomamos como inicio de esta disciplina la obra de Adam Smith, publicada en 1776,
la riqueza de las naciones. En realidad el título es Ensayo sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Ahí se trata de explicar, por ejemplo, el progreso, ¿no? ¿Por qué Inglaterra ha progresado tanto comparado con otros países o regiones del mundo? Aclaremos como nota a pie de página que ese progreso para el año 1770 para nosotros sería una situación de pobreza casi extrema, ¿no? O sea, Inglaterra para 1770, 1780 sería uno de los países más avanzados, pero bueno, relativamente a la situación actual. Entonces, el economista es alguien que estudia eh, cómo funcionan estos procesos sociales que permiten, por ejemplo, el desarrollo de la civilización, el comercio, el dinero, los precios, fenómenos incluso perturbadores como podrían ser el desempleo, la inflación, tratando de entender. Yo quiero subrayar acá que en la visión clásica, básicamente la economía es, como dice la primera línea, un estudio. ¿Y uno para qué estudia algo? Para tratar de entenderlo, ¿no es cierto? ¿Cómo es que surgió el dinero? ¿De dónde surgen los precios? Procesos de orden espontáneo, por ejemplo, esta famosa referencia de Adam Smith, que bueno, no es muy frecuente, la menciona poquitas veces, pero es una metáfora interesante, cómo bajo determinado marco jurídico e institucional, personas que de modo libre y pacífico interactúan buscando su propio interés, como sucede en el comercio, ¿no es cierto?, terminan generando un orden beneficioso para todos. La famosa frase de Adam Smith, donde nos muestra cómo el interés personal está al servicio del bienestar general, cuando dice que nosotros obtenemos nuestra comida, el pan y la cerveza, no de la generosidad del panadero, del cervecero o del carnicero, sino de su propio interés. Y esto simplemente describe lo que pasa todos los días en los ámbitos que todos nosotros conocemos, ¿no es cierto? Nos acercamos a un comercio eh, en busca, por ejemplo, de pan o de frutas, y el panadero y el verdulero están dispuestos a vendernos, nos quieren vender, ese es su interés, y nuestro interés es conseguir eh, frutas y pan. Entonces, nadie está pensando en principio en el orden macro, como se dice hoy, nadie está pensando en el progreso general de la sociedad, pero todos lo estamos produciendo. Esos son procesos de orden espontáneo. En esta visión clásica de la economía, lo que llamamos mercado, es decir, este ámbito de interacción libre entre las personas, este ámbito de trabajo, producción, intercambio, es considerado como un proceso que tiende a la coordinación entre los distintos agentes económicos, entre las distintas personas, entre los distintos ciudadanos. Hoy se utiliza la palabra autorregulación, es decir, la visión clásica es el mercado tiende a autorregularse. A mí no me gusta mucho a veces esa palabra porque da la sensación de que el mercado es un mecanismo. De hecho, a veces se habla así, ¿no? Los mecanismos del mercado. Y el mercado no puede ser un mecanismo porque los seres humanos no somos engranajes, ni tuercas, ni tornillos. El mercado sí puede ser un proceso de interacción humana que, en la visión clásica, tiende a un orden. Por supuesto, con ciertos supuestos, ¿no? Es decir, que haya propiedad privada, que haya libertad de iniciativa, libertad de asociación. En todo caso, el desorden en la comunidad se introduce cuando se violan las normas básicas de la economía de mercado, ya sea por el fraude, la estafa o en general la violación de derechos individuales. Entonces, en esta visión es como que los economistas se dan cuenta, ¿no?,
que se produce un orden social espontáneo que tiende a la coordinación y tiende a la armonía, dados ciertos supuestos institucionales. ¿Cuál es el rol del gobierno en esta visión clásica de la economía? Es un rol limitado, quiere decir, el gobierno es una entidad cuya misión no es ser un agente económico más, y mucho menos el principal. El gobierno no es el encargado de la producción, ni del establecimiento de precios, ni de forzar o limitar asociaciones entre los participantes del mercado. Cuando dice ahí árbitro, indudablemente se refiere a que el gobierno es el encargado del sostenimiento de un marco institucional, ¿no? Y nosotros sabemos que las instituciones pueden ser respetadas o no. Entonces, claro que puede haber conflictos entre comerciantes, entre productores y clientes, entre empresarios y trabajadores. Y bueno, la función en este caso del gobierno de alguna manera, eh, de árbitro, de resolver conflictos, y también de preservar ese marco que hace posible este sistema de coordinación y- y cooperación social. El economista, por lo tanto, ¿por qué es un filósofo humilde? Esta expresión filósofo humilde después la confrontan con la de sacerdote supremo, ¿no? Pero bueno, son imágenes. Es un filósofo humilde porque es alguien que está estudiando algo que, primero, no inventó. No son los economistas los que inventan el comercio o los precios o el dinero o el crédito o la tasa de interés o los salarios. Los economistas tratan de entender ese proceso que resulta de la interacción humana. Y por eso un filósofo humilde que está tratando de entender algo que pasa y una vez que lo entiende, puede entender el alcance y también los límites, ¿no? de la acción humana. Por eso, los economistas clásicos, cuando, por ejemplo, desde el gobierno se intentaba lograr un objetivo económico, por ejemplo, eh, tratar de lograr, no sé, un enriquecimiento mayor para el país o un mayor desarrollo industrial o mayor empleo o beneficiar a los pobres, los economistas muchas veces, a partir de su análisis, decían, ojo, porque las medidas que van a tomar probablemente no logren el objetivo que ustedes se propongan y estén dañando un proceso muy complejo, muy complicado, que perfecto no es porque perfecto no hay nada, pero ustedes con buena intención, queriendo, por ejemplo, ayudar a los pobres o promover el trabajo nacional, terminan generando consecuencias no deseadas. En este sentido, el economista es más bien alguien que, entendiendo la clave de los procesos de coordinación social, advierte que todo intento de manipular esos procesos, o sea, de intervenir en los procesos libres que dan lugar al orden espontáneo, pueden terminar generando consecuencias no deseadas. Ahora, los autores presentan una visión distinta, que es la visión predominante de la economía moderna. Esto me parece importante tener en cuenta esto, porque para nosotros economía, vivimos en el siglo XXI, es más bien esto, que es la visión que los autores estos critican, ¿no? ¿Qué es la economía? ¿No? Bueno, la economía es una técnica, según cierta visión moderna, que permite el control social mediante políticas públicas. No entiendan control social como algo necesariamente, no sé, macabro o totalitario, pero sí la planificación de una sociedad, el logro de objetivos. ¿Para qué está la economía? Bueno, eh, para poder
establecer políticas públicas que, por ejemplo, nos permitan terminar con la pobreza, generar más empleo, promover el desarrollo industrial del país, generar mayor igualdad en la distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. La economía es una técnica. Fíjense qué diferencia con la visión clásica, donde la economía es un estudio. Estamos tratando de entender algo que está ahí y que nosotros no inventamos. Que por supuesto existe el orden económico porque existimos los seres humanos, que interactuamos para satisfacer nuestras necesidades. Pero reitero, la economía no inventó ni la producción, ni el comercio, ni el dinero, ni los precios, ni el crédito, ni la tasa de interés. Son fenómenos producidos por la acción humana, búsqueda de nuestros propios intereses, que tratamos de entender. Mientras que aquí hay una idea de una técnica para diseñar la sociedad para que sea mejor. ¿Y por qué necesitamos esta técnica para diseñar la sociedad o controlarla? Bueno, viene de la mano de la visión del mercado. ¿Cómo se ve al mercado en esta visión moderna de la economía? Y no me estoy refiriendo a autores necesariamente socialistas, incluso economistas que se llamarían pro mercado. Dicen, bueno, miren, yo soy un economista pro mercado, es decir, creo que hay que respetar la propiedad privada, los contratos, que haya competencia, que funcione la oferta y la demanda, ¿pero qué? Bueno, el mercado libre de por sí, solito, sin ninguna regulación, tiende a generar monopolios, dice esta visión de la economía. Y el monopolio es lo contrario de la competencia, bueno, es lo contrario de la libertad que pretendemos defender. El mercado dejado a su propia dinámica, lejos de tender a una coordinación y a una armonía, genera crisis. O sea, el mercado es eficiente, genera crecimiento, pero es inherente al mercado libre las crisis. ¿Qué son las crisis? Los periodos de, por ahí, excesivo auge económico, ¿eh? Las famosas burbujas, y después las crisis, la depresión, la recesión, etc. En definitiva, el mercado tiene siendo un mecanismo eficiente para la asignación de bienes y servicios, tiene muchas fallas. Fallas comparando al mercado con un ideal. Y el ideal es ese sistema económico donde el conocimiento de los agentes de alguna manera es perfecto y completo, donde la competencia es perfecta porque hay muchísimos productores y muchísimos consumidores y entonces rige plenamente la ley de la oferta y la demanda. Bien, si el mercado es este mecanismo que tiende al monopolio, a las crisis y que conlleva fallas, las llamadas fallas de mercado, se entiende que sea muy útil para nosotros una técnica para corregir el mercado. Y esa es la economía. Digamos, la economía en sentido moderno, dicen los autores, se concibe como una técnica que nos brinda las herramientas para corregir y lograr que el mercado, así controlado, corregido e intervenido, produzca resultados muy superiores a los que produciría el puro mercado libre. De la mano de esta visión, el gobierno no es simplemente limitado o un árbitro entre los jugadores del mercado, sino que es un jugador activo y en cierta medida el principal. Esta visión de la economía justifica una amplia intervención del gobierno para evitar monopolios, para implementar supuestas políticas anticíclicas, para salir de una crisis. ¿Cómo se sale de una crisis dejando a la gente que simplemente siga su propio interés en el mercado libre? Acá tiene que intervenir el Estado.
por ejemplo, con políticas monetarias activas o cosas. ¿Cómo se hace para corregir las fallas del mercado sin un gobierno que contrarreste estas tendencias negativas, las externalidades negativas, ¿no? Y por eso dicen los autores, y acá recurriendo a una metáfora, que el economista es visto como un sacerdote supremo, no, no sé si es la mejor imagen, la verdad, pero frente al filósofo humilde, alguien que quiere entender y dice, oiga, no, no quiera usted creer que puede, eh, que usted tiene el conocimiento suficiente como para pretendidamente mejorar los resultados del mercado, mire que no es tan simple y además podemos anticipar que su intervención inspirada en la buena intención puede generar más daño que beneficio. Acá sacerdote supremo, qué sé yo, es más casi la visión de un, bueno, no diría de un dictador, pero sí de alguien que tiene como una especie de poder absoluto. Y sí me gusta la imagen, la considero muy apropiada, de ingeniero social, ¿no? Esta visión de la economía termina viendo al mercado, y no hay que olvidarse que de esto que llamamos mercado formamos parte todos nosotros. Termina viendo al mercado como un gran mecanismo con fricciones, con una máquina, ¿no es cierto?, con fricciones, con problemas, que si la dejamos funcionar sola, por ahí va bastante rápido, pero, ¿no? Alguna parte se rompe, otra se recalienta, entonces, bueno, acá el economista ingeniero social es el que nos puede brindar las herramientas para corregir. Ahora, nosotros cuando hablamos de economía, cuando hablamos de ética y economía, de antropología cristiana y economía de mercado, desde el Instituto Acton, entendemos la economía en el primer sentido, ¿no es cierto? En el sentido clásico. Economía como esa disciplina que nos permite entender al ser humano en su interacción mutua, buscando la satisfacción de sus necesidades y tratando de lograr el desarrollo y la civilización. Tenemos esta visión de la economía y es importante tenerlo en cuenta. Porque a la hora de hablar de ética, fíjense, es bastante distinta la relación que podemos hacer entre una cosa y otra. Voy a decir algo de esta segunda visión porque después me voy a concentrar en la primera. Aquí, si la economía es fundamentalmente un conjunto de herramientas para lograr objetivos, o sea, es el gobierno el que tiene que lograr el pleno empleo, el que tiene que lograr el desarrollo de la industria nacional, el que tiene que lograr, digamos, la superación de la pobreza, el que tiene que lograr mayor igualdad. Si el gobierno tiene que lograr eso, y las herramientas especializadas se las van a dar estos ingenieros sociales, que son los economistas, la ética, bueno, tendrá un papel, ¿no es cierto?, con respecto a los objetivos que se plantean y por lo tanto, fíjense, si realmente es cierto que el mercado, vamos a ser muy simplistas, si realmente es cierto que el mercado genera desempleo, pobreza, ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres, la ética, ¿qué nos estaría indicando? Y bueno, que alguien tiene que arreglar eso, que en esta visión es el gobierno. Y las herramientas técnicas se las da esta visión de la economía. Mientras que alguien que dijera, bueno, ojo, no intervenga en el mercado porque va a generar consecuencias negativas, o sea, la visión clásica, sería visto como alguien que está en contra de la moral, ¿no? Es decir, por el solo hecho de no querer, de presentar una visión donde el mercado, bien entendido, tiende a la coordinación, se ve como una falta de ética, lo que en realidad es una actitud prudencial ante el conocimiento informado por la ciencia económica de que la intervención del gobierno, regulando precios,
con políticas, digamos, discrecionales de impuestos y de controles al comercio y todo tipo de cosas, genera mayores males de los que quiere arreglar. Bien, entonces es muy importante que cuando hablamos de economía, desde nuestro punto de vista, y yo particularmente, la estoy entendiendo en el sentido clásico. Entonces, y ahora sí me concentro en algunas ideas que están en el artículo del padre Sadowski, ¿no? Que se llama La Iglesia y el Mercado. Yo pongo acá este título, Ética cristiana, entre comillas, y economía. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las relaciones entre ética y economía, y la ética puede ser tanto la ética humana, ¿eh? Podríamos hablar de la capacidad de nuestra razón de descubrir lo que es bueno y lo que es malo, de la existencia de una ley moral natural accesible a todo ser humano, o de una ética cristiana que incluye esa ética racional y humana, pero que también se basa en la revelación divina. El artículo del padre Sadowski, que se llama La Iglesia y el Mercado, en el fondo se puede interpretar como un artículo que habla de la ética o la moral cristiana y el mercado. Porque todo lo que dice de la Iglesia o de las autoridades de la Iglesia, él lo sitúa en el contexto de los Estados Unidos en la década del 80, pero los conceptos siguen siendo válidos. En el fondo es eso, es una visión desde la moral cristiana acerca de la economía de mercado. Bien, entonces él comienza diciendo, bueno, todos tenemos que compartir, sobre todo los cristianos, pero cualquier persona de buena voluntad, que aspiramos al desarrollo integral y al bienestar para todos. Que aspiramos como algo bueno, como algo moralmente obligatorio, podríamos decir. El desafío de superar la pobreza. Es decir, aquí hay un objetivo moral que para toda persona de buena voluntad y en particular para los cristianos debería estar fuera de duda. Nos preocupa, nos interesa el desarrollo integral, el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, como decía Pablo VI, lograr ese objetivo. Bien, ahora, y acá viene la pregunta fundamental. ¿Cómo se logra este objetivo? ¿Cuáles son los medios para lograr bienestar para todos, desarrollo integral, superación de la pobreza, armonía, paz social? ¿Cuáles son los medios? Acá está Sadowski que dice algo que es muy importante. Ojo, la respuesta a esta pregunta no está en la revelación. Incluso él pone un ejemplo, ¿no? Tampoco está en la revelación la respuesta a la pregunta ¿cómo se cura el cáncer? ¿Eh? No está. Así que, ¿qué tenemos que hacer si queremos curar el cáncer? Estudiar medicina. En la revelación no está. Y él dice, ojo, tampoco está en la revelación la teoría económica. Es decir, este conocimiento necesario para entender cómo se logra el desarrollo de la civilización, como decía Adam Smith, cuáles son las causas de la riqueza de las naciones, no está en la revelación. Y tampoco es suficiente la ética por sí misma. ¿Qué quiere decir con esto? La ética por sí misma es una actitud humana que tiene que ver con el bien y con las virtudes, con la búsqueda de la justicia. Pero yo puedo tener la mejor de las intenciones, el deseo más ferviente de terminar con la pobreza, y sin embargo apoyar un modo de organización social y económica que no contribuye a ese objetivo. Esto es dramático, pero es verdad, y tenemos que convencernos de que la buena intención, los objetivos morales, el buen corazón, así como no son suficientes para curar enfermedades del cuerpo, digamos así, tampoco son suficientes para responder a la pregunta de cuál es la mejor manera de organizarnos en la vida social. Bien, entonces, a la pregunta de cómo se logra ese objetivo, hay que recurrir a la teoría económica. Y acá vienen algunas afirmaciones sobre la economía. Dice, en primer lugar,
La economía, dice el padre Sadowski, no implica juicios de valor. Es decir, y a veces se lo critica por esto, dice, claro, esto es imposible porque todos tenemos nuestras preferencias y nuestros valores. Bueno, el economista puede tener sus preferencias. Por ejemplo, querer terminar con la pobreza es una preferencia. Pero lo que quiere decir esto es que el objeto de la economía no es decir lo que es bueno y lo que es malo, sino analizar la acción humana, como dice ahí en el punto D, y sus consecuencias. Analizar la acción humana y sus consecuencias. Entender los fenómenos sociales que producimos los seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene este conocimiento? No nos da herramientas para el control social. No, nos permite entender las condiciones del desarrollo y por lo tanto ver si las cumplimos o no, y también prever las consecuencias negativas de políticas públicas cuando, en lugar de favorecer las condiciones que hacen posible el desarrollo, más bien las debilitan. Es decir, si yo llego a la conclusión de que para que haya desarrollo económico, lo que se necesita es un marco institucional donde hay propiedad privada, donde hay libertad de producción, de asociación y de intercambio, porque ese es el contexto que nos permite a los seres humanos cooperar pacíficamente, eh, aprender de nuestros errores, donde se generan los incentivos para trabajar y más que trabajar incluso ahorrar, eh, privarnos de consumo presente en vista de un mayor consumo futuro. Si ese es el conjunto de condiciones que favorece el desarrollo, todas las medidas que yo tome, que vayan en contra de la libertad de los agentes, que contradigan su legítimo interés personal, que debiliten el derecho de propiedad, por más buena intención que yo tenga, terminan siendo contraproducentes, ¿no? Bien, un capítulo importante para la relación entre la economía y la ética es esta cuestión de las leyes económicas y la libertad. Porque parece que si hay ley, no somos libres, y si somos libres podrá haber una ley económica, pero prevalece el ser humano con su libertad. A ver, eh, muchas veces también se escuchan estas objeciones, porque no se entiende lo que son las leyes económicas. Algunos dicen, bueno, las leyes económicas, después de todo, no son las leyes de Dios. Así que si no respetamos una ley económica por el bien de los más pobres, bueno, no pasa nada. Pero es que no se trata de eso. Que la ley económica no es una legislación que dice, por ejemplo, deténgase en el semáforo cuando está en rojo. Y uno dice, bueno, mire, eh, no me detuve porque tenía atrás una ambulancia que necesitaba ir a buscar a un enfermo grave y con mucho cuidado pasé. Entonces, hay una ley que no cumplí por un motivo. Pero las leyes económicas no son una legislación. Incluso el padre Sadowski dice, son leyes de Dios, porque son leyes que derivan de cómo somos los seres humanos y cómo es el mundo. Así que como Dios creó el mundo y la naturaleza humana, eh, las leyes económicas que resultan de las características del ser humano y su actividad, bueno, forman parte de esa naturaleza que Dios creó. Ahora, ¿qué nos dicen esas leyes? El padre Sadowski dice, esas leyes presentan una necesidad condicional, marcan tendencias. Esta expresión ceteris paribus, que significa permaneciendo todas las demás cosas igual, es una cláusula que se utiliza en economía para tratar de entender la influencia de un determinado curso de acción, ¿no? Por lo tanto, hay leyes económicas, pero no implican el determinismo. Como hay leyes económicas, los seres humanos no somos libres. No, sí, somos libres. Decidimos qué hacer, pero después se producen consecuencias de nuestras acciones, que por ahí no las queremos, pero resultan de nuestras acciones.
Es decir, la advertencia no es que no somos libres, claro que somos libres. La economía nos ofrece la ventaja de entender que nuestras decisiones libres no solamente tienen las consecuencias que nosotros intentamos, sino muchas veces un conjunto de consecuencias que no intentamos, no advertimos y que pueden ser muy negativas. Ese es el servicio que la economía nos presta. Oiga, usted hace esto para lograr este objetivo. Yo le advierto que se van a producir todas estas cosas que seguramente usted no quiere. Y esta es la información que la economía nos da. No una herramienta para controlar la sociedad, sino más bien un conocimiento que nos advierte sobre el límite de nuestras consecuencias, de nuestras acciones. Sí, los que pudieron leer el artículo vieron que él da el ejemplo de el control de alquileres. Por ejemplo, el gobierno dice, quiero controlar el precio de los alquileres. O sea, quiero controlar el precio de los alquileres para que no suban de precio o para que bajen, y así la gente que no tiene vivienda, que es la más débil, porque imagínense que el que pone una vivienda en alquiler no solo tiene la suya donde vive, sino otra para alquilar. Y el que alquila no tiene nada y tiene que pagar un alquiler. Así que en esta visión es el más débil. El gobierno tiene que hacer algo, no simplemente dejar que funcione el mercado libre. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno? Y bueno, póngale un precio máximo a los alquileres. Entonces dice Sadowski, acá opera una ley, que la podemos expresar así, que el control de alquileres tiende a reducir la oferta de viviendas en alquiler. Es decir, el gobierno saca una ley que dice, a partir de ahora los alquileres no aumentan más si hay inflación, como en Argentina, o por ejemplo, a partir de ahora los alquileres bajan todos el 20% y se congelan. ¿Qué va a suceder? Que en un proceso dinámico como es la economía de mercado, no va a haber más y nuevos propiedades en alquiler. Va a haber menos, porque el negocio de producir por propio interés viviendas para alquilar, con el cual el propietario que ahorra y construye espera obtener una renta, por eso lo hace. ¿Por qué alguien ahorra y además de su casa trata de comprar otra para alquilarla en un futuro? Para tener una fuente de renta adicional. Pero claro, si el negocio no le sirve, porque ahora el precio es más bajo, entonces no lo va a hacer. Y con el tiempo, en lugar de tener más viviendas en alquiler, tenemos menos. Y si hay menos viviendas en alquiler, ¿quién sale perdiendo? Los inquilinos. Menos viviendas en alquiler hace que los precios de los alquileres suban y que las pocas viviendas que hay a precio caro signifiquen para aquellos que no tienen vivienda una situación peor que la anterior. Hay menos viviendas en alquiler, su precio es más alto. Ahora, y este es el punto, fíjense, el que tomó la medida, el gobierno que tomó la medida de que baje el precio de los alquileres y se congele, quería que haya menos viviendas en alquiler a precio más alto, o sea, quería complicarle la vida a los inquilinos. No, no quería eso. Pero el conocimiento de la ciencia económica, esta de los filósofos humildes, era suficiente para advertir que esa era seguramente una consecuencia. No intentada, pero yo no quiero que suceda esto. Bueno, pero la lógica de la acción humana lleva a que suceda eso. Y de eso nos advierte la economía. Aquí, en este apartado, ¿qué significa mercado libre? Es donde Sadowski habla del tema que hablamos en el artículo anterior. ¿Eh? Las críticas al mercado, las críticas éticas o las críticas cristianas que se hacen a la economía de mercado, se basan en concepciones distintas sobre el mercado. La concepción clásica de Adam Smith, ¿qué es mercado? ¿Qué es libertad? Y en cambio, en el sentido moderno es distinto, ¿no? Hoy se pone énfasis en que no hay libertad de mercado porque hay empresas muy grandes, multinacionales y demás, ¿no? Y dice, bueno, libertad no significa
tamaño de una empresa. Libertad significa ausencia de intervención gubernamental, es decir, lo que necesitamos para el desarrollo económico es un contexto de libertad. Y libertad no es muchas empresas chiquitas, libertad es ausencia de intervención. La competencia en sentido clásico es un proceso, como ya dijimos. No hay competencia perfecta. Todos estos argumentos, que si hay empresas muy grandes no hay libertad, que la competencia no es perfecta, son todos argumentos eh, que terminan justificando la regulación de la sociedad y de la vida económica por parte del gobierno. El equilibrio, el famoso equilibrio, no es un punto de partida en la visión clásica. Nunca estamos en equilibrio, ni mucho menos podemos partir del equilibrio para analizar, no sé, cómo funciona la oferta y la demanda de manzanas o de tomates o de clases de violín. Es una tendencia en el sentido de que la economía nos muestra cómo el proceso de mercado, dado un marco institucional, tiende a la coordinación de los agentes, a armonizar los intereses. A partir del ensayo y del error hay una tendencia, pero no es que la perfección del equilibrio es un requisito para que funcione la economía, ¿no? Eh, por otra parte, equilibrio, en sentido estricto, es ausencia de movimiento, ¿no es cierto? Así que ese equilibrio perfecto implicaría que ya no hay más nada que hacer, ¿no? Cosa que no podemos admitir de la realidad humana, donde somos siempre imperfectos y siempre podemos aprender cosas nuevas, donde aprendemos incluso de nuestros errores, pero justamente esta tendencia eh, al aprendizaje nos permite avanzar. Bien, otro elemento importante de esta visión de la economía, ¿no? Que es la soberanía del consumidor. A veces, eh, en relación con la ética, nosotros decimos, bueno, está mal que cierra una empresa o se funde algún comercio. Bueno, la economía, de nuevo, no nos da herramientas para controlar la sociedad, pero nos permite entender. ¿Qué nos permite entender? Que las ganancias y las pérdidas, unas son auspiciosas y las otras son dolorosas, pero ambas son importantes en un proceso de mercado, es decir, en un sistema económico desarrollado por seres humanos que buscan satisfacer sus necesidades con todas las limitaciones propias de su naturaleza. Que ignoramos muchas cosas, que nos equivocamos, etc. Entonces, ¿qué son las ganancias? Es una señal positiva. ¿Verdad? Significa, bueno, esta línea de producción está satisfaciendo necesidades. Acá es como que los consumidores estuvieran votando a favor de que sigamos haciendo esto y lo hagamos más y mejor. Son un incentivo para la producción. Y si alguien gana mucho, por ejemplo, porque puso una heladería o una fábrica de remeras, esto es un incentivo para aumentar la producción y para que ingresen nuevos productores, es decir, que se abran más heladerías porque están viendo que es un negocio que funciona, o más fábricas de remeras. Y ese aumento de la producción, fíjense, ese aumento de la producción que resulta de ese incentivo de las ganancias, termina significando para los consumidores precios más bajos. Este tipo de cosas, estudia la economía en sentido clásico, nos muestra cómo alguien que busca hacer un negocio siguiendo la señal de algo que está funcionando bien por sus ganancias, termina contribuyendo, si le va bien, no solamente a su propio bienestar porque gana dinero, sino al bienestar del resto de la sociedad, porque pone a disposición de los consumidores bienes y servicios de mejor calidad y menor precio. Un proceso de orden espontáneo. Alguien me podría decir, bueno, pero el empresario, el comerciante que puso su negocio, no es que estaba pensando en, bueno, cómo iba a lograr que la gente en general fuera más rica, digamos. Pero es lo que termina sucediendo si le va bien.
más rica relativamente, porque si a mí me cuesta menos comprar una remera y es de mejor calidad, o un helado, aunque yo gane lo mismo, aumenté mi bienestar, ¿cierto? Bien, las pérdidas también, que son dolorosas, no le deseamos la quiebra a nadie, pero cumplen una función muy importante, porque nos están diciendo que eso que a nosotros nos parecía, ese negocio, esa producción, ese servicio que ofrecíamos, y que creíamos que iba a satisfacer necesidades de nuestros eh, conciudadanos, resulta que no es así, o por lo menos no es en el modo en que nosotros lo estamos haciendo. Es como que la gente nos está diciendo, hay que cambiar, tenés que hacer esto de otra manera, o no tenés que hacerlo de ninguna otra manera, dedícate a otra cosa. El mercado es un sistema de cooperación social en el cual participamos millones de seres humanos que no podemos comunicarnos como quienes se sientan alrededor de una mesa y se ponen de acuerdo qué va a hacer cada uno. Los mecanismos de comunicación, las señales de comunicación en este proceso, son los precios, ¿no? Que nos permiten calcular y terminar viendo que nuestro negocio da ganancias o da pérdidas. Por eso dice el padre Sadowski que en la economía de mercado, si la dejamos funcionar, si hay un mercado libre, quien verdaderamente dirige la producción es el consumidor. Y consumidores somos todos, aunque también productores somos todos. Es decir, todos ofrecemos algo al mercado. No solamente el comerciante, el empresario, también el profesor, como en mi caso, ¿no es cierto? Yo, bueno, doy clases y me pagan por dar clases o por cumplir una función directiva en la universidad. ¿Eh? Entonces, todos somos productores y quisiéramos como productores que el servicio o el bien que ofrecemos, todo el mundo lo quiera y además quieran pagar mucho por eso. Pero como consumidores, ¿qué es lo que queremos? Y gastar lo menos posible, conseguir mejores bienes a mejor precio. Y la economía de mercado termina siendo, de lo que nos enseña la ciencia económica clásica, termina siendo un sistema dirigido por el consumidor. O sea, por nosotros mismos como consumidores, que es lo importante, porque la finalidad de la producción es el consumo. No tiene sentido defender una línea de producción para producir algo que nadie quiere, ¿no? A mí, por ejemplo, me podría gustar mucho poder vivir de, supongamos, tocar el violín, que alguna vez tímidamente intenté, pero obviamente no podría vivir de eso. Pero que a mí me guste vivir de tocar el violín no significa que alguien deba estar obligado a pagarme por esa actividad si no le interesa. Y seguramente a nadie le interesa pagarme a mí para que toque el violín porque no lo sé tocar. La forma de lograr eso, que alguien diga, bueno, que este pobre hombre pueda cumplir su vocación de violinista, no es el mercado libre, porque en el mercado libre como violinista me voy a morir de hambre. Esto parece muy cruel, pero no lo es. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero en el mercado libre, yo que quiero ser violinista, supongamos, es conseguir todo lo otro que necesito: ropa, comida, libros, sí, viajes, lo que sea. Y esas son cosas que dependen del trabajo y del esfuerzo ajeno. Por lo tanto, lo mínimo que puedo hacer es ofrecer algo que a otro le interese. ¿Y cómo me doy cuenta que le interesa? Porque voluntariamente me lo paga. Esta es la gracia del mercado libre, ¿no? Donde alguien produce y ofrece lo que le parece que va a prestar un servicio y a ser aceptado por los consumidores, pero en definitiva decidimos los consumidores, ¿no? En ese sistema de producción. Ahora, si nosotros creemos que en esta visión de la economía más moderna, el Estado en realidad tiene que ocuparse de controlar la economía, tener un amplio poder para fijar
precios, impuestos, permitir el comercio o trabarlo, gravar el comercio exterior, subsidiar a un sector y perjudicar a otro. Lo que nos advierte el padre Sadowski es que ese intervencionismo viene de la mano de muchísimos problemas, no solamente por las distorsiones para el mercado, sino incluso de corrupción y demás. En primer lugar, los funcionarios públicos encargados de implementar las medidas tienen sus propios intereses. Políticos, por ejemplo, quieren que los voten y quieren ser electos, ¿no? Y no siempre los intereses políticos van a coincidir con los intereses de los ciudadanos que pagan impuestos y como consumidores preferirían un sistema donde pudieran progresar. Los costos son políticos, no son económicos. ¿Vieron cómo funciona el mercado? El que gana está recibiendo la señal de que está prestando un servicio y el que pierde está recibiendo la señal que tiene que cambiar. Ahora, este sistema de intervencionismo estatal da normalmente lugar a privilegios, ¿no? ¿Qué son privilegios? Estas medidas de gobierno, de regulaciones que, por ejemplo, subsidian a un sector, a los productores de tabaco, por ejemplo, y perjudican a otro, por ejemplo, a los que siembran soja, o benefician la industria nacional impidiendo la entrada de productos importados. Lo que nos dice el padre Sadowski es, estas medidas no benefician a todos, perjudican a la mayoría y benefician a grupos concentrados, que por eso se dedican a hacer lobbies, a tratar de ganar influencia con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el caso de los aranceles, este que está en el punto E, ¿no? Aranceles quiere decir tarifas a los bienes importados. Beneficia a pocos, o sea que son los fabricantes locales de esos productos, supongamos, pongo aranceles muy altos para la importación de remeras, ¿a quién beneficio? A los pocos productores locales de remeras. ¿Y a quién perjudico? A todos los ciudadanos que terminan pagando las remeras más caras y presumiblemente de peor calidad. Nos dice el padre Sadowski, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, porque los que logran el privilegio, el beneficio concentrado, tienen mucho incentivo para influir en el gobierno y lograr ese privilegio. En cambio, los costos son difusos, es decir, imagínense que un ciudadano común emprendiera una campaña en contra, en este ejemplo hipotético, en contra de los aranceles a las remeras importadas. El costo que asume en tiempo, dinero, de luchar para que se cambien esas regulaciones, probablemente mucho más alto que lo que paga por las remeras. Así que estos costos difusos hacen que haya mucho incentivo en los que buscan el privilegio que puede conceder el gobierno y por ahí poco en la mayoría de perjudicados por estas medidas. Otro tema que muchas veces tiene que ver, se vincula con la ética y la justicia, la distribución de la riqueza. Pero claro, hablar de distribución de la riqueza en una economía de mercado es comprender el mercado de una manera distinta a la que estamos aquí planteando. El mercado es un proceso donde no hay distribución. Suponiendo que cada uno es el legítimo dueño de sus bienes, de los medios de producción que tiene, de la tierra, de las fábricas, y de los propios conocimientos que adquirió mediante el estudio, y suponiendo la libertad de asociación, de producción e intercambio, no hay un proceso distinto de distribución, ni de dinero, ni de, ¿no? Producción e intercambio. Lo que aplica es la llamada justicia conmutativa, es decir, si hay un intercambio voluntario entre un señor que vende tomates y otro que se lo compra a cambio de dinero, ahí tenemos un proceso de mercado, que es justo, porque cada uno disponiendo de sus propios bienes decidió intercambiarlo voluntariamente. Ahora,
Si el verdulero está vendiendo tomates que sabe que a pesar de que externamente parecen buenos, sabe que por dentro están podridos, por ejemplo, o el comprador sabe que está entregando billetes falsos, ahí hay una injusticia. Pero la injusticia no es una injusticia distributiva, es una justicia en términos de lo que clásicamente se llama justicia conmutativa, o sea, estamos en presencia de estafadores, ¿m? Que en lugar de están engañando. Por lo tanto, a los resultados del mercado no se le puede aplicar la justicia distributiva. ¿M? Un señor que gana mucho dinero en el mercado, por ejemplo, es, no sé, un cantante, y se hizo millonario cantando. Dice, mirad toda la plata que tiene él y la poca plata que tiene tanta gente. Qué injusticia distributiva. Pero es que nadie distribuyó nada. Hay miles o millones, quizá, de fans de ese cantante alrededor del mundo dispuestos a hacer sacrificios para pagar entradas para sus recitales o escucharlo en las plataformas de streaming. Y entonces este señor gana mucho dinero, pero no hay ahí ningún problema con la distribución, ¿no? Ni tampoco porque él ganó mucho dinero es causa de la pobreza de los que son pobres. Pero esto nos permite entender la ciencia económica, ¿no? Ahora, sí reconoce el padre Sadowski que en un mercado puede haber diferencias funcionales, como el ejemplo que yo ponía recién, ¿no? Alguien que presta un servicio, aunque sea cantar o jugar al fútbol, que a juicio de millones de seres humanos es muy valioso, aunque después nosotros decimos, no, es mucho más importante que un futbolista o un cantante, es mucho más importante un médico. Bueno, pero por ahí los médicos que nos prestan servicios son relativamente abundantes, y ese cantante y ese futbolista, a juicio de millones de personas, son relativamente escasos. Y, y ahí está tanta gente voluntariamente pagando para ver sus espectáculos. Ahora, también es cierto que hay diferencias arbitrarias, porque en el mundo real hay injusticias. Hay apropiaciones indebidas, no sé, de tierras, o hay justamente privilegios de todo tipo, muchas veces a favor de las grandes empresas, ¿eh? Privilegios que benefician a un sector económico en detrimento de toda la población. Entonces, esas diferencias que se producen en el mercado, que hacen a algunos más ricos arbitrariamente a costa de otras que se hacen más pobres, sí, son diferencias que van contra la justicia y la moral. Bueno, finalmente, para terminar, porque quiero dejar un espacio para preguntas, esta relación entre la economía y la moral, quisiera sintetizarla en la última frase del texto del padre Sadowski, que dice lo siguiente. Esto es el final del artículo ese que se llama La Iglesia y el mercado, ¿no? Y después doy paso a las preguntas, que me va a interesar mucho lo que ustedes quieran decir. Fíjense, vamos despacio. La economía no puede decirle al moralista o al teólogo qué debe hacer y qué no debe hacer. La economía se ocupa de eso. La economía no es la ética. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué no hay que hacer? ¿Qué objetivo hay que perseguir? Estrictamente no es un tema de la economía como ciencia. A lo sumo, la economía puede enunciar los límites de las posibilidades de la acción humana. Los límites de las posibilidades de la acción humana. Si un moralista me dice, estoy preocupado porque la gente está pagando mucho de alquiler, los inquilinos están pagando mucho, gran parte de los ingresos de los inquilinos se dedican a pagar el alquiler y apenas le queda para el resto de las cosas, como por ejemplo comer y todo lo otro que se requiere para vivir. Así que como estoy preocupado por eso, yo, moralista,
voy a pedirle al gobierno que tome una medida, que es decretar la rebaja de los alquileres y el congelamiento. Acá es donde viene el economista y le dice, mire, la acción humana tiene límites. Eso que usted está pretendiendo no es posible. Lograr alquileres, que haya viviendas disponibles para todos los que las necesitan y la pueden pagar al precio que usted va a decretar, no va a funcionar. Y se van a producir consecuencias no intentadas, pero no por su buena intención, sino porque usted no quiere reconocer los límites de las posibilidades de la acción humana. Por eso termina el artículo diciendo, para que las buenas intenciones fructifiquen, deberán tomar en cuenta estas limitaciones. ¿Eh? Esto se podría relacionar con una frase bastante conocida, por lo menos acá en Argentina, que dice que el camino que conduce al infierno está pavimentado de buenas intenciones. No se trata muchas veces en nuestras discusiones con quienes son partidarios del intervencionismo estatal, la regulación de la economía, el control de los precios, los salarios mínimos, la acción sindical, todas esas cosas que se hacen en nombre del bienestar de los más pobres. Cuando nos oponemos a esas medidas, no nos estamos oponiendo al bienestar de los más pobres. Estamos advirtiendo que esas medidas terminan perjudicando a los más pobres. Tenemos una coincidencia moral de fondo con quienes tenemos una diferencia en materia de apreciación económica. Bueno, algunas de las ideas, esto es un tema por supuesto enorme, pero estas son algunas de las ideas básicas que me pareció apropiado compartir con ustedes. Así que ahora, Delphi, no sé cómo Acá estoy. manejamos. Sí. Pasemos a... Si hay preguntas, con todo gusto. Gracias, Gustavo. Bueno, como siempre les recuerdo que la modalidad para hacer preguntas es anotar su nombre en el chat, su nombre y apellido en el chat si es que quieren hacer la pregunta en vivo o escribir la pregunta directamente. Les recuerdo, por favor, por ahí no sé si hoy tenemos participantes nuevos que se sumaron los martes, pero no tomo preguntas de la mano levantada porque no llego a ver con todos los participantes y las preguntas. Así que o anotan su nombre en el chat o escriben la pregunta directamente y yo se la leo al profesor Gustavo. Te leo la primera pregunta del chat de Lucas Escalante. Sí. Dice, ¿cómo podríamos, profesor, salir o superar la profunda crisis financiera, económica, psicosocial que nos está tocando vivir a los argentinos? ¿Es necesario hacer una profunda reforma tributaria? Gracias. Bueno, menuda pregunta. Eh, a ver, yo creo que a ver, esto sería muy largo. No me gusta por ahí dar respuestas así que son como casi eslóganes sin poder justificar y tampoco hay posibilidad de justificar acá. La respuesta corta es que a mí me parece, un poco informado por esta visión de la economía que muy sintéticamente compartí con ustedes, me parece que sí, que por supuesto que en nuestro país y en tantos otros, las condiciones institucionales básicas que favorecen la cooperación social y la tendencia del mercado a la coordinación están muy, como diríamos, muy debilitadas, muy dañadas, no solamente por el sistema tributario, que no es muy amigable con una auténtica economía de mercado, sino por muchas otras regulaciones, interferencias, privilegios, arbitrariedades de todo tipo. Es decir, mi interpretación es que, bueno, la situación actual de la Argentina es el resultado de décadas de un marco institucional y seguramente de ideas y una cultura política que se ha ido desarrollando que en lugar de favorecer la cooperación pacífica de ciudadanos que se respetan mutuamente y que buscan su propio interés en sus trabajos, negocios e intercambios, termina generando un sistema conflictivo, ¿no? Donde muchos de nosotros estamos tratando de ver cómo poder obtener una ventaja, ¿eh? Cómo ver
la ley que me favorezca a mí, el impuesto que me favorezca a mí, el subsidio que me favorezca a mí. Y eso es todo lo contrario de lo que la economía en sentido clásico nos dice que es necesario para que una sociedad pueda prosperar armónicamente, ¿no? Entonces tenemos todos estos resultados, ¿no es cierto? De mucha gente excluida, mucha menos inversión de la que necesitaríamos para que más personas se incorporen al sistema productivo, etcétera, etcétera. Pero es un tema complejo para desarrollar. Gracias, Gustavo. Te leo la siguiente pregunta de Jorge Lemus. Dice, lo que ha expuesto sobre el libre mercado y los correspondientes precios, ¿responde más al concepto de cataláctica que el de economía? Cataláctica. Bueno, lo de cataláctica es una manera de llamar particularmente sí, al mercado, a los procesos de mercado, donde interviene, donde se dan estos intercambios. Nosotros podríamos decir que esto es una terminología que utilizaba Mises, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces puede parecer un poco pesado y aburrido esto de las aclaraciones terminológicas, pero bueno, lo que pasa es que si no aclaramos un poco, parece que estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Entonces, yo simplemente digo, con economía, en tanto ciencia económica, me refiero a una disciplina que estudia un aspecto del ser humano que vive en sociedad, que estudia la acción humana. En este sentido, eh, yendo a los términos, Mises dice, bueno, esta ciencia de la acción humana general es la praxeología, cómo actúa el ser humano. Y la economía es como un capítulo, es la ciencia, digamos, que está más desarrollada dentro de todas las ciencias praxeológicas, ¿no? Que es la que se ocupa. Y luego la cataláctica hace referencia a los intercambios. Ahora, el tema de los precios, en realidad los precios son fenómenos que resultan del intercambio, no necesariamente del dinero. Por ejemplo, en una economía de trueque donde no hay dinero, bueno, hay precios. Es decir, si yo cambié una vaca por 5 bolsas de zanahoria, bueno, ahí está el precio que pagué. ¿Cuánto pagué por 5 bolsas de zanahoria? Una vaca, ¿no? Por supuesto que la economía de trueque tiene muchos problemas, pero precio es eso que se produce en un intercambio, ¿no? Eh, si no hay intercambio, no hay precio. Nosotros a veces creemos que los precios son unos cartelitos que ponen los comerciantes, ¿no? Pero eso es una especie de información que nos dice, mire, a esta cantidad de dinero yo le entrego esta mercadería. El precio finalmente, y precios monetarios son aquellos que existen en una economía donde hay dinero, que son las economías que conocemos. ¿Eh? Pero sí, el precio, me refiero a eso básicamente, ¿no? A lo que se produce en un intercambio de bienes o servicios entre seres humanos. Muchas gracias, Gustavo. Te leo la siguiente pregunta en línea con esto. Dice, en los casos de los servicios públicos, como el agua y la electricidad, ¿cómo se podrían prestar sin la intervención del Estado? Bueno, es muy buena pregunta también, ¿no? A ver, nosotros podemos pensar, de hecho, pensemos que si justificamos la existencia del Estado, estos autores clásicos, Adam Smith, y que yo les mencioné, la justifican, incluso esta tradición clásica que llega hasta nuestros días de la escuela austríaca, en sus representantes como Mises o como Hayek, que ganó incluso el premio Nobel de Economía. Entienden que esto que llamamos Estado o gobierno tiene que existir, precisamente podríamos decir así, para prestar un servicio, ¿verdad? Que tiene que existir por sí mismo. Y ese servicio que tiene que prestar tiene que ver, bueno, por supuesto, con la preservación de los derechos individuales, la seguridad, la protección de la vida, la protección de la propiedad, hacer posible entonces un marco de intercambios libres y pacíficos. ¿Qué otros servicios debería prestar un gobierno? Bueno, es algo que se puede debatir en el sentido de que algunas cosas
que no nos parezca que deban quedar libradas a lo que espontáneamente alguno quiera o pueda hacer, se puede establecer. Entonces, la provisión de agua, la provisión de electricidad, dependerá. Después también a veces cuando hablamos del Estado, no debemos olvidar que podemos considerar niveles, ¿no? Quizá para la provisión de algún tipo de servicio haya que pensar en algún tipo de centralización, pero podría ser una centralización muy local, por ejemplo, ¿no? Ni siquiera una provincia, lo que en Argentina se llama un municipio. Entonces dice, bueno, mire, este servicio, la verdad que no lo va a proveer alguien que simplemente se le ocurre proveerlo, sino que tiene que estar centralizado. Bueno, no necesariamente tendría que estar centralizado al máximo nivel del gobierno nacional. Y esto no es menor porque cuanto más local es aquello que está centralizado, bueno, más posibilidad de control ciudadano, más posibilidad de correspondencia entre lo que ese servicio nos cuesta y lo que nos ofrece, porque no hay que olvidarse de que el servicio, por el hecho de hacerse público, no deja de ser costoso, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que los productos y los servicios que compramos nos cuestan. Y vemos los precios que hay en los comercios. Y a veces parece que los servicios públicos los provee el Estado y yo me ahorro de pagar. Bueno, eso también, ¿no? No hace falta mucha economía, pero si hiciera falta la economía nos dice, no, mire, eso también lo paga usted, directa o indirectamente. Y cuanto menos crea que lo paga, peor, porque menos va a controlar lo que el gobierno quizá está haciendo con los recursos que usted pone, ¿cierto? De todas maneras, esta pregunta también es una pregunta muy compleja. Hay muchos estudios que intentan mostrar cómo algunos servicios que se suponen imposibles de proveer por mecanismos eh, libres, espontáneos y de mercado, y que por lo tanto lo tiene que hacer el Estado, en realidad podría pensarse en una mejor provisión privada de los mismos. Pero en principio la economía de mercado no es incompatible con el reconocimiento de que algún servicio, más allá de la justicia, la administración pública, etcétera, requiera algún grado de centralización. Fíjense, por ejemplo, lo que pasa en un barrio privado, ¿no? Un barrio privado que algunos de ellos necesitan de una provisión de agua que los sistemas habituales no proveen. Entonces, es el propio barrio privado que desarrolla un sistema de extracción y potabilización de agua. Pero dentro de ese barrio privado donde viven, por ejemplo, 500 familias, bueno, no hay empresarios del agua compitiendo. La verdad que se pusieron de acuerdo los que diseñaron el barrio y decir, mire, nosotros vamos a extraer y potabilizar el agua con estas infraestructuras para proveer de agua potable a todos los vecinos. ¿Y quién va a pagar todo esto? Todos los vecinos, por supuesto. Y controlarán que lo que se paga por el agua se justifique y no que el que administra la provisión de agua se esté quedando con algún vuelto, como decimos, ¿no? Bien. Acá está. Em, Gracias. Bueno, una pregunta de Fabricio Sansi dice, un individuo que vive en pobreza y está rodeado de pobreza extrema, solo sabe vivir con las costumbres de su contexto. ¿Cómo saldría de la pobreza sin intervención estatal? ¿Está condenado a perpetuar la transmisión intergeneracional de las desigualdades sociales a sus descendientes? ¿Quién invertiría en él si no el Estado, que es un paraguas, una base que detiene su caída? Bueno, es interesante pensar que cuando formulamos este tipo de preguntas, quizá nos estamos haciendo una composición mental de algo, ¿no? O sea, una persona, una comunidad, un conjunto de familias o incluso un país entero con gente muy, muy, muy pobre, ¿no? Y nos imaginamos que, bueno, claro, son tan pobres que no pueden hacer mucha cosa para salir de la pobreza, pero ahí nos imaginamos, no sé si interpreto bien la pregunta, que a pesar de tanta pobreza y tanta miseria, hay una entidad, el Estado, que tendría recursos y know-how para sacar a esa gente de la pobreza. ¿De dónde salen esos recursos?
que tiene el Estado, ese conocimiento. ¿Y quién es el Estado? Que en definitiva, eh, conjunto de seres humanos con una función de llevar adelante el gobierno de un país, ¿no? Esto que estoy diciendo no quiere decir que esta gente de la pregunta y del ejemplo no necesite ayuda y que nosotros no estemos preocupados por ayudar. De hecho, estas preguntas nacen de la preocupación. Si hay gente que vive en una situación tan desesperante, a mí me preocupa. Deberíamos hacer algo. Quizá lo curioso es que lo único que se nos ocurre para que esa persona salga de la pobreza es que hay una entidad llamada gobierno que los debería ayudar. Y ahí nos detenemos. ¿Cómo los debería ayudar? ¿Debería darles un trabajo? ¿Debería regalarles el dinero? ¿Debería darles educación? Decimos muchas veces en mi país, no, bueno, hay que educarlos. Bueno, entonces, lo que quizás no tenemos en cuenta es que el Estado está utilizando recursos, personas, eh, para actuar de una manera supuestamente en favor de los pobres. Y quizá eh, esa situación, hay que preguntarse de dónde viene esa situación de pobreza. ¿Por qué eso está así? ¿Hay en ese país, en ese lugar, en esa comunidad, un problema simplemente cultural de gente que no tiene la más pálida idea, que nunca ha entrado en contacto con la civilización? ¿O hay condiciones institucionales, el propio funcionamiento del gobierno, la corrupción, ciertas, no sé, prácticas muy culturalmente arraigadas que le impiden a esas personas abrirse paso en la vida? Porque a mí no me asusta que alguien diga, bueno, que el Estado lo ayude, pero también está el Estado a nivel local. De nuevo, no tenemos por qué pensar siempre en el Estado nacional. Lo que sí me preocupa es que esta cuestión de rápidamente recurrir al Estado para solucionar el problema de la pobreza nos desvíe la atención de todas aquellas condiciones de tipo institucional que están faltando para que quizá esas personas puedan progresar por sus propios medios. Por sus propios medios no quiere decir solos. Esas personas quizá podrían estar prestando un servicio, trabajando para alguien que descubriera que tiene alguna posibilidad. Todos podemos hacer algún tipo de trabajo que involucre nuestra básicas capacidades físicas. ¿Son trabajos menos pagos? Bueno, sí, pero es un progreso con respecto a no tener comida. Bueno, ¿por qué ni eso pasa? Entonces, yo digo, tratemos de respondernos esas preguntas. ¿Qué condiciones de tipo institucional, de tipo jurídico, de tipo político, de condiciones que hacen posible una verdadera economía de mercado, están faltando allí donde parece que el progreso es imposible? ¿Eh? Porque en definitiva, las condiciones para progresar las tenemos los seres humanos. Venimos desde este punto de vista material de la pobreza, ¿no? O sea que todo lo que es progreso y civilización es un producto humano. La pregunta es, ¿qué condiciones están faltando para que esas personas, asociadas con otras, convocadas por otras, demandadas por otras, o con su propia iniciativa, puedan abrirse paso en la vida? Bien. Bien. Viviana Rodríguez pregunta, ¿cómo ve el panorama de la guerra arancelaria que inició Estados Unidos al mundo con la bandera de proteccionismo y aumento de riqueza? ¿Qué efectos a mediano y largo plazo tendrá esta guerra comercial en países pobres? Bueno, esa es la pregunta, mil disculpas. En países pobres o de políticas económicas débiles. Bueno, a ver, esto, la vez que viene, en el encuentro que viene, vamos a hablar un poquito de qué es el mercado, ¿no? Así que ahora hablar un poco de economía y ética, pero algunas de las preguntas que me hacen quizás seguramente se van a poder retomar cuando veamos un poquitito cómo funciona el mercado y qué pasa cuando queremos mejorarlo, entre comillas.
Ahora, yo sobre esta especie de guerra arancelaria, bueno, es un tema muy estudiado desde los economistas clásicos, ¿no es cierto? Es decir, protección. Miren, vamos a centrarnos en una cosa muy fácil. Cuando se pone un arancel para proteger el trabajo nacional o la industria nacional, ustedes saben lo que eso significa, ¿no? Vuelvo a mi ejemplo muy básico de las remeras, ¿eh? Yo pongo un arancel del 100% a las remeras importadas en la Argentina. ¿Para qué? Para proteger eh, la industria nacional. ¿Protegerla de quién? Les quiero dejar esta pregunta nada más. ¿De quién la protege? ¿De los productores importados, de los productores extranjeros de remeras? No, porque esos productores extranjeros de remera no tienen ninguna posibilidad de vendernos remeras si los argentinos no las queremos comprar. No sé si me entiende lo que quiero decir. Cuando el gobierno pone una barrera arancelaria, cualquier gobierno de cualquier país del mundo, con el argumento de proteger a su país, ¿de qué lo está protegiendo? El comercio no es una invasión. O sea, el productor extranjero de remeras no es un señor que tiene un avión del cual tira bombas sobre la Argentina. Es un señor que dice, acá tengo una remera, por 10 pesos la vendo. ¿Y saben lo que impide la barrera arancelaria? Que los propios argentinos, que se la compraríamos, no podamos hacerlo. Así que no es una protección para el pueblo argentino. Es una protección para unos pocos productores de remeras en la Argentina, en contra de la mayoría de los consumidores argentinos que podríamos comprar remeras más baratas. O sea que el gobierno, cuando pone una barrera arancelaria, está protegiendo a un productor local de sus propios vecinos, que decidirían no comprar. No nos está defendiendo de una invasión, no es un ejército que está evitando la ocupación de un ejército extranjero. Ya desde ese punto de vista ustedes se dan cuenta que toda la retórica del proteccionismo es una falacia. Sería mucho más largo analizar o justificar por qué desde el punto de vista económico son medidas que tienden a empobrecer a todo el mundo, ¿no? Así que todos los países decidan por la iniciativa de Estados Unidos, bueno, ya aranceles había, no lo inventó Estados Unidos, ¿no? Eso es, la verdad que Argentina, por ejemplo, es una vergüenza la cantidad el nivel de aranceles externos que tiene. Pero creer que limitar el comercio y vivir con lo nuestro de alguna manera eh, nos va a permitir mayor grado de bienestar porque vamos a tener más trabajo y vamos a ser más ricos, es un error económico refutado hace más de 200 años, pero que por lo que vemos sigue lamentablemente vigente, ¿no? Estas eran las ideas de los que Adam Smith llamó los mercantilistas, ¿no? Es bueno exportar porque nos enriquece, pero es malo importar porque nos empobrece. Esto es lo mismo que creer, ¿saben lo que es una exportación y una importación? Bueno, cuando vamos al supermercado, los que no somos dueños del supermercado, ¿saben qué vamos a hacer? A importar, ¿no? Voy a importar este, eh, frutas, verduras, qué sé yo, leche, pan, lo que sea. Importo, porque no lo produzco yo. Y exporto, bueno, en este caso dinero, porque hay dinero, si no tendría que darle algún otro servicio, no sé, si le interesará al dueño del supermercado que le dé unas clases de filosofía. Pero es básico, ¿no? Los aranceles son trabas al libre comercio que perjudican a todos los que se beneficiarían del libre comercio, o sea, a todos. Lo cual no quiere decir que algunos sectores no se beneficien, ¿no? A expensas del conjunto de los consumidores. Así que bueno, yo no creo que lamentablemente de estas medidas, no sé cómo va a terminar este proceso, cómo terminarán las negociaciones, no tengo la más pálida idea. Pero las medidas en sí mismas, desde el punto de vista del progreso económico, bueno, no son buenas. Gracias, Gustavo.
Bueno, no me di cuenta y ya estamos casi en hora, pero te leo, son las 8, tratamos de terminar lo más puntuales que podemos. Te leo una pregunta más y cerramos con esta Esto pregunta. rápido, si puede. Les pido Dale. disculpas a las preguntas que quedaron sin leer en esta clase. Hago lo posible por leer todo. Em, Te leo, dice, de acuerdo en que el mercado no tiene una función redistributiva. Pero pero ¿qué ocurre con aquellos que no pueden ser parte del mercado porque no son ofertantes ni demandantes? Por ejemplo, los desempleados. Buenísima pregunta. La vamos a dejar, voy a decir algo, pero el tercer encuentro es sobre el tema de trabajo, salarios y algo y el tema del desempleo va a aparecer ahí. La pregunta es, ¿por qué en general hay desempleo? No, no el caso particular de este señor no tiene trabajo porque tiene una severa discapacidad. No, no, no. Estamos hablando de gente normal que quisiera trabajar y no trabaja. El fenómeno del desempleo. ¿La economía como ciencia nos puede enseñar algo acerca de esa situación? Entonces, porque lo que nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que nos sale automáticamente? Este señor busca trabajo, no encuentra. Che, hay que ayudarlo, claro. Bueno, sea el gobierno que le dé un subsidio, para eso le cobra impuestos a alguien y le da un subsidio. Bueno, supongamos que hacemos eso. Subsiste la pregunta, ¿por qué hay desempleo involuntario? ¿Qué es lo que causa el desempleo? Y acá la economía nos puede ilustrar. Dice, mira, probablemente en tu economía hay unas condiciones institucionales y legales que producen, porque ¿qué es el desempleo en definitiva? Hacer que haya gente que sobre. La pregunta sería, ¿el sobrante de gente, los excluidos, son un fenómeno necesario de la economía de mercado o un resultado del intervencionismo gubernamental en el mercado? Yo creo que son resultado del intervencionismo gubernamental, de elevar artificialmente el costo del trabajo, de desalentar los procesos de ahorro e inversión que demandarían trabajo. Entonces, no está mal frente al que no tiene trabajo decir, bueno, ¿cómo lo ayudamos? Y enseguida se nos ocurre, bueno, que el gobierno es como esta especie de vaca sagrada con recursos inagotables, que sabemos que no es, pero tendemos a pensar así. Lo que más me preocupa es que no nos preguntemos, ¿no?, si no hay que reformar ciertas condiciones básicas de nuestras leyes e instituciones para que el proceso económico tienda al pleno empleo, no a excluir gente, a hacer que la gente sobre, ¿no?, que no es un resultado natural y normal del libre mercado, ¿no? Pero bueno, este tema sí lo vamos a profundizar un poquito más en algún encuentro posterior. Así que bueno. Muchas gracias y perdón, voy a ver si la vez que viene puedo dejar un poquito más de espacio, ya que hay tantas No, preguntas que... la primera clase vale. Todos estábamos todos escuchando. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas Bueno, no, gracias a gracias. todos. Igualmente un mensajito, bueno, esta es la primera clase, son 4 clases, vienen 3 más, va a haber mucho más tiempo para seguir pensando. La invitación, como ustedes ven, se puede estudiar economía, avanzar sobre la economía, entrar en el lenguaje de lo económico sin ser economistas, sin haber tenido la más mínima formación en economía. Y esto es lo que tratamos de hacer en Acton, invitar a arrimarnos al estudio de la economía, que es lo que estamos haciendo hoy con Gustavo Asperú en esta clase magnífica y en las que vienen, y perderle el miedo y reconocer la importancia que tiene. Así que bueno, a mí me toca también cerrar esto, agradecer las donaciones que hemos recibido, recordarles que cada donación significa 2 por 1. O sea, lo que ustedes donen, alguien lo duplica. Y tenemos una buenísima noticia. Hemos conseguido una persona más que está interesada en este proyecto. Es decir, antes teníamos algunos donantes que duplicaban, ahora tenemos un donante más que duplica lo que ustedes donen. Tenemos 3 meses por delante con esta propuesta, así que cuando puedan, volvemos a invitarlos a que donen lo que sean al Instituto Acton para seguir adelante con este proyecto. Y nos vemos el otro martes, como dijo Silvina, no el que viene,
el otro. El que viene es santo, así que les deseamos una muy, muy feliz Semana Santa. Bueno, Gracias. gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas Gracias, noches. Muchas buenas noches. gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, gracias Delphi, Gracias. gracias Gustavo. Gracias.